generaciones de artistas aquí en Santander, que lastimosamente, pues, me enteré ayer también, llegó un gobernador, la cerró y chao. Y pues después pasaría, digamos que el relevo llegaría a la UIS, Sí. su proyecto de educación, que igual fue un proyecto, o sigue siendo un proyecto a distancia, ¿no? Sí, igual llega la formación en artes profesional en la UIS, pues esto eran cursos, no sé si técnicos o no sé si alguien me puede ayudar ahí, si eran cursos, gracias. Pues yo tuve. Cierra un momento porque si micrófono no se escucha. No, sí se escucha. Pero es que necesitamos que se escuche afuera, no afuera del salón. Se dio por hecho la facultad, pues la escuela, ¿no? Sí. En el 98, 97 empezó él, pues fue Jorge Orlando Saavedra el promotor de todo. Y una pregunta, pero Jorge Orlando era profesor de LICAS y después de la UIS. Cuando No. yo lo conocí, me inscribí en sus talleres, él no estaba como profesor de las LICAS. O sea, como en la UIS. En la escuela, ya en la UIS, y en la UIS estaba Martín Quintero Pacheco. Entonces, con Clemencia, ¿qué? En ese momento nos propusimos y lo acompañábamos a Jorge Orlando hasta encontrar un sitio y él le metió, como digo, la fuerza para crearlo. Sí, digamos que eso fue una iniciativa pues de Mire, artistas, ¿no? y precisamente esa diapositiva demuestra que ya Jorge Orlando Saavedra tenía un vínculo con la UIS por esta exposición, que es muy curiosa. Se titula Maestros de las décadas 70, 80 y 90. Sí, es una exposición de arte del 98, una exposición realizada en la UIS, organizada, curada por Jorge Orlando Saavedra, y se llamaba Expo Arte, Maestros de la década 70, 80 y 90, como haciendo una mirada retrospectiva de las artes en Santander, y pues había sido organizado con un ciclo de conferencias y con entre esos subtítulos, bueno, Universidad de Santander, Educación a Distancia, dice Proyecto en Estudio para la Carrera de Artes Visuales, ¿sí? Entonces sí, efectivamente estaba haciendo como ese estudio y todo lo demás, y aparece también aquí la lista de tutores, que son tutores pues que ya habían aparecido en la Antonio Nariño. En la siguiente imagen, pues aparece primer salón de artistas en la UIS, entonces aquí los artistas participantes, y me gusta el subtítulo, Representación de la construcción histórica de las artes plásticas en Santander. Entonces esta exposición se hace como en un evento, en el marco del evento de la intención de crear el programa, también como de demostrar qué artistas hay en la región, qué se ha hecho durante la historia del arte santanderiano, desde la década de los 70, y también lo que busca es entonces eso, como encasillar o encarrilar esa institucionalización del arte. Esto se realiza en el 98, no sé si ya para esa época entonces habría comenzado el programa como tal. De todas maneras, ahí dice en el folleto, ¿no? Programa profesional en artes visuales, no era en bellas artes. Y pues ahí entonces comienza como todo ese proyecto. Bueno, acá hay un comentario para lo que está hablando. Mire, es que por ejemplo, en el año 97, o sea, antes de que se acabara el programa de Antonio Nariño, en el DICAS, muchos de los docentes, porque para ese entonces, digamos, la única institución que ofrecía artes en el sentido pues como más de formación profesional era el Antonio Nariño, digamos, el DICAS eran pues talleres, cursos, en la UIS también, y muchos de los docentes del Antonio Nariño dictaban tanto en el DICAS como en la UIS. Solamente fue ya a partir de, sí, ya como en esa, como cuando, pues, hacia el 2000, ya muchos de los docentes del Antonio Nariño pues se vincularon a la UIS, ya como docentes de la carrera que ya se había pues creado. Lo que pasa es que fue un poco demorado porque en ese momento la UIS estaba haciendo el proceso de homologación,
que el Antonio Nariño, obviamente, ellos tenían eso. Lo que pasa es que había una cuestión como de algo relacionado, porque como el programa estaba en Bogotá, el programa del Antonio Nariño, ese programa se había traído acá, pero había unas cuestiones como de normativas dentro de la universidad, que eso obviamente, pues, no sé, el programa, o sea, estaba radicado, pero era en Bogotá, pero acá, digamos, no tenía como la misma, digamos, la misma legitimidad. Entonces, en ese lapso de tiempo, la ULS estaba en ese proceso de acreditación de la carrera, que solamente se... Me contaba Yadira Polo, ella es como de las primeras egresadas, el segundo curso. Ajá, entonces pues ella me contó que era que, bueno, que se propuso, es que el Instituto de Educación a Distancia ofrece tecnología empresarial, tecnología, bueno, entonces había abierto el programa en Bellas Artes y ya después en el 2000 entonces dan el aval para que sea maestro en Bellas Artes y no un programa tecnológico. Exacto, no presentar el IFES, por ejemplo, los que hacía tiempísimos lo habían presentado o nunca lo presentaron, y hubo un problemita de ciertos alumnos contra Jorge Orlando y estos no pudieron seguir la carrera porque no tenían el IFES. Claro, o sea, lo que nos dice acá Graciela es que precisamente como ya digamos que la universidad tiene que poner unos parámetros institucionales y legales para el acceso a la formación, entonces muchos tuvieron que presentar las pruebas de estado para cumplir con el requisito mínimo de ingreso. Me imagino, por ejemplo, alguien que las hubiera presentado hace años, otra vez volver a los salones con chicos muy jóvenes a presentar las pruebas. ¿Por acá hay alguien que quiere comentar algo? No. ¿Sí? Si quiere. Respecto a lo del IFES, el folleto que sacaron cuando ya se profesionalizó la carrera exigía o tener un diploma universitario o presentar IFES. Sí, pero resulta que parece que lo redactaron mal porque había que tener el IFES de todas formas, ¿no? Entonces cuando yo llegué a matricularme toda feliz, no, pero usted el IFES no, pues es que yo sí tengo el diploma universitario de la Nacional, pero en la Nacional hicimos como 3 huelgas contra el IFES y entonces allá no presentábamos IFES. Entonces, entonces pues, no, sin IFES no sé qué, pero ustedes entonces redactaron mal el folleto que están repartiendo. Total que pues no hubo sino que bajar al parqueadero, meterse al carro, chillar de la ira, limpiarse los ojos, volver a subir y decir, ¿y cuándo el próximo IFES? No, y sí, y hay algo curioso justamente con eso, y es que en principio cuando salió la carrera, pues la mayoría de estudiantes ya era gente que ya tenía una trayectoria, ya era gente pues mayor, que ya tiene una profesión y todo lo demás, y hasta como unos 6, 7 años, digamos, pues yo estudié en Bellas Artes, yo tenía pues compañeros grandes, ¿sí? Entonces, digamos, de alguna manera también lo que hizo el programa fue como profesionalizar a todos estos artistas que ya tenían alguna trayectoria. Sí, efectivamente, porque, por ejemplo, yo me gradué del colegio en el 97 y cuando voy a averiguar estaban en todo el proceso de profesionalización. Entonces Saavedra muy amablemente me dice, pues espérese un año al 99, al primero del 99, para que empiece su carrera de Bellas Artes. Yo espero, efectivamente, y en ese grupo en el que yo ingresé, solo éramos 3 personas, que era nuestra primer pregrado. De resto, todos los compañeros ya tenían una carrera profesional, ya ejercían y ya habían tomado clases, venían del DICAS o de tomar clases independientes, y entramos con los chicos que venían de la Manuela. Del Antonio Nariño. En la Manuela había curso de arte y decoración, ¿no? Sí. Pero también... Sí, también, y venían
la Universidad Femenina de Santander, ¿no? Exacto, que eso es algún tema también que hay que tocar. Cuando las mujeres tenían que estudiar arte y decoración porque no se veía muy bien que estudiaran artes plásticas. Por eso Beatriz González, ahí sí hay que abonarle que fue una de esas primeras mujeres que decidió, al menos de Santander y Norte de Santander, que decidió estudiar artes como cualquier hombre en la época, porque Beatriz Daza, ella estudió arte y decoración en la Javeriana, o sea, como que era la opción que tenía para poder dedicarse. Y era muy curioso porque los proyectos de Grava eran, como por ejemplo, decorar una habitación de un hotel o proponer cómo iba a ser no sé, la decoración de un restaurante, etc. Entonces, pues bueno, cuestiones ahí de época. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces trae aquí este pedacito, este recorte, ¿no? Esta muestra, aunque no lo reúne a todos, sí luce y representa un selecto grupo de artistas quienes durante las últimas 3 décadas han contribuido a construir una historia moderna de las artes plásticas en Santander. Y tal vez esta historia moderna de las artes plásticas en Santander hace referencia a lo que decía Graciela sobre que Orlando no quería cursos de planilla ni acabar la nieve, sino una formación de artistas plásticos dispuestos a estar en el escenario de las artes nacionales. Sí, de todos modos, cuando uno mira la propuesta, la malla curricular que propone está muy cercana a lo que en ese momento podía estar dictando la nacional. Uno también ve otra vez dibujo, historia del paisaje. Yo me acuerdo que había una que historia del paisaje. Historia del paisaje, historia del desnudo y historia de la arquitectura, del Renacimiento y del Barroco, pero es muy curioso porque muchos profesores, y hay que decirlo, lo del currículo oculto, muchos profesores como que llegaba el momento en que historia del paisaje, no, mejor veamos historia del arte latinoamericano porque no existía esa materia, entonces hacían ese truquito y dictaban una trampita, dictaban esa materia en lugar de historia del paisaje. ¿Por qué razón? Porque el paisaje ya se había visto en dibujo 1 y el dibujo 2, pintura del paisaje, y empezaban a aparecer como unas necesidades propias ya del programa. Historia del arte colombiano también, por ejemplo, eso no estaba, donde había que tocar esos temas y se dictaba sin respetar, digamos, lo aprobado legalmente. No es, bueno, no sé quién hizo eso. No, pues que eso sucedió, porque eso sí lo viví, eso sucedió cuando hubo que renovar el registro académico del ICFES. Y entonces lo que se hizo fue cambiar el plan de estudios, se creó el programa de artes plásticas en el 2013, más o menos, o sea, se acabó Bellas Artes, pero le cambiaron el nombre, le pusieron artes plásticas, pero justamente en esos años, como entre el 2006, no sé, cuando yo entré en el 2009, entonces uno iba a clase de historia del paisaje y resulta que no, que oficialmente ya por todos los profesores era historia del arte latinoamericano o historia del arte colombiano o algo ya como más atendiendo a las necesidades como contemporáneas del arte, porque ya uno veía pintura del rostro, pintura del paisaje, pintura del cuerpo humano. Entonces, pues tal vez por eso. Y se veía por medio, ¿no? O sea, se veía el curso de pintura, pero no era que usted quisiera un proyecto sobre el cuerpo humano y pudiera usar pintura y algo de objetos y construir algo escultórico, sino de todas maneras tenía una visión muy moderna de la educación. Sí. Digamos que eso sí se tiene que mantener. Y pues de algún modo también el nombre de Bellas Artes, etcétera. O sea, digamos que el programa se creó en un momento que no podemos decir 100% de transición respecto a lo que se podía enseñar en Dicas o en Antonio Nariño, porque de algún modo mantuvo esa idea del arte como modernidad, ¿no? Pintura, escultura, dibujo. Vamos a la siguiente. Bueno, para el año 2000, cuando se creó el programa ya profesional, justamente aparece una exposición en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo Bucaramanga, en la Biblioteca Gabriel Turbay, que se llama Memoria Colectiva. Este programa, esta exposición se propone entonces mostrar la colección de arte que tiene la exposición. Me causó curiosidad el diseño del catálogo, que es un gabinete de curiosidades, ¿no? Como todo lo que hay guardado, todo así, como haciendo como esa relación a la colección de arte que tiene el instituto. Y entonces, en la siguiente imagen, tenemos ahí como el diseño de la sala que conocemos, ¿no? La sala Mantilla Caballero. Entonces me gustó mucho esa museografía, ¿no? En el catálogo, o sea, como dónde va cada obra, mostrando entonces la colección del museo, del instituto, también otra vez con varios profesores y con personas pues, que ya tenían alguna
presencia en el escenario artístico local. También como otra vez aparece ese interés, ese afán de hacer como la reconstrucción histórica del arte santanderiano por medio de exposiciones de arte, pero no tanto como desde, no el rigor, sino como desde el interés también como de escribirlo, ¿no? Sino que muchas de estas exposiciones o muchas de estas miradas a la historia del arte de Santander se ha quedado como entre nombres de artistas y exposiciones de arte y catálogos. Sí, pero falta un poco como lo que intentó hacer en su momento el proyecto Pentágono, de pronto de pensar no solo por medios, sino más bien por ejes temáticos, intereses, problemas. Sí, de todos modos uno sigue viendo que los catálogos están interesados en nombres propios y como también en pintura, escultura, que todavía se ve, ¿no? Todavía uno ve, pensemos en la última convocatoria de las becas de Bicentenario, que igual es porque se planteaban desde el principio así, pero en vez de elegir los 20 mejores proyectos, digamos que en el área de artes plásticas y visuales, todavía siguen pensando en fotografía, pintura, escultura, dibujo, que no sé, desde esta perspectiva ya contemporánea uno ve sospechosas esas categorías. Sí. Bueno, en la siguiente imagen. Bueno, ahí vemos obras de Beatriz González, Mantolosa, Imelda Villamizar, Emel Meneses, Ernesto Parra y otras que se me pasan. Pero bueno, pero sí, visualmente ya uno empieza a sentir, al menos yo ya siento estas imágenes más cercanas, o al menos ya puedo decir que algunas de esas las he visto o las vi en algunas. Augusto Vidal, por ejemplo. Sí, Augusto Vidal. Sí. Ya en la siguiente imagen tenemos entonces en el 2004 la primera promoción de egresados de la UIS. Fue en el 2004, entonces si eran 5 años de estudio, probablemente se van a empezar en el 98, 99, y se muestra proyectos de grado, primera promoción, maestro en Bellas Artes UIS, y entonces el título de la exposición fue Unificados. Esto es algo que yo le comentaba a Leonardo porque pues esto es muy curioso que les daban un título a la promoción y a la exposición. Eso se perdió en algún momento en el 2000 al 2000. Igual hace poco vi un catálogo, creo que es de Alejandra, que está allí sentada, que le pusieron a un nuevo trabajo, ¿no? A la exposición de ellos, que fue como en el 2015. Sí, pero ellos. Pero el resto. Y yo me imagino que eso iba. No sé qué tantos conflictos hubo en cuál es el título, quién va a diseñar el catálogo, qué imágenes se van a usar, porque todas tienen algo muy curioso. Aparecen los artistas que expusieron en los primeros catálogos, pero fíjense que acá vemos los ojos de los artistas, en otros vemos las fotografías como de niños, no sé, todos tenían como que darle un enfoque a la exposición y a la generación a partir de la información visual del catálogo. En la siguiente imagen está ya el interior del catálogo, ¿no? Entonces, algunos de ellos, por ejemplo Nelson Gómez fue profesor mío cuando entré a la carrera, y también Jairo Espina Leal, ¿no? Entonces, digamos, uno puede ver ahí como las propuestas para el escenario, ¿no? O sea, ya ustedes mirando estas fotos, estas obras, esos catálogos, a diferencia del que vimos al principio del Dicas, que era como un dibujo más figurativo, el primero, entonces ya como que uno siente que hubo un cambio, una transición, gracias como a la creación del programa, y que también posibilitó entonces eso, escapar de las etiquetas de pintura, escultura, técnica, ¿no? Aquí vemos una gran variedad y es como lo que comienza entonces a dinamizar aún más el campo de las artes aquí en Santander. Y por ejemplo en ese catálogo no vemos texto introductorio, ya llega un momento en que los empieza a firmar todos, es Germán Tolosa, el director que tiene la Escuela de las Artes hasta este momento. Bueno, incluso en la... Pero sí tenía como un texto de introducción que más adelante se llamó texto curatorial, aunque uno dice pues ahí no había curaduría en un sentido estricto, pero sí, los catálogos también van cambiando de acuerdo a los requerimientos institucionales. Sí, incluso ahí en el catálogo dice los textos son autoría de cada artista, ¿no? Entonces como que cada estudiante tenía que velar por la presentación de su obra. Ya en la siguiente imagen, en el 2004 también se realiza esa exposición, El objeto cotidiano, maestros del programa de Bellas Artes. Entonces, una vez más, se repite el modelo de hacer la exposición de arte de los maestros
En el 2014 creo que se hace otra, de nuevo. Que por ahí está Sí. el catálogo que se de de horas prácticas. ¿sí? Entonces como que no se pierde como esta costumbre, ¿no? Esta idea de, bueno,